el dígito que estaba a la derecha. ¿Se entendió? O sea, hice un desplazamiento a izquierda o derecha de mi número. ¿Está? Si 45 lo desplazo a la derecha, o sea, divido por 10, ¿qué me va a dar? 45, lo corro, y en vez de tener el 4 en la posición que de la jerarquía 1, lo voy a tener en la jerarquía 0. ¿Qué me aparece? Ese señor ahí, el punto, la coma, como lo quieran poner. ¿Está? Bueno, de esto no vamos a hablar en numeración binaria, porque supuestamente o existe el 0 o existe el 1. No existen números intermedios, así que de esto no vamos a hablar. ¿Sí? En nuestro caso, muy posiblemente hubiéramos perdido el 5 al dividir por 10. Nos queda 4. ¿Sí? Esto es parte de lo que en C después llamamos la división entera. Ya lo vamos a ver. ¿Van tomando nota? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bueno, ahora bien, en electrónica, si yo tengo este número que está acá, ¿sí? ¿Dónde lo tengo? Copiar. Pegar. Si quiero dividir por 2, vamos a hacer primero el otro. Multiplicar por 2, ¿cómo hago? El mismo número lo corro hacia la izquierda y a la derecha agrego un 0. Fíjense que acá tengo un 1 en una jerarquía mayor. Hice lo mismo que antes, lo mismo que está acá. Puse 450. Vamos a hacerlo abajo del otro. Pongo 450. Lo subo de categoría, de jerarquía, y le agrego un 0 al final. ¿Sí? Hice un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Está? Si yo hubiera querido dividir por 2, ¿qué hacía? Al número este, lo corría hacia la derecha, agregaba un 0 a la izquierda y eliminaba el último. ¿Sí? Obviamente pierdo una parte. Hay un error en la división, no va a dar exacto. Pero ahí ya dividí por 2. Porque es lo mismo que hacíamos acá. ¿Sí? Yo ponía el 450, movía este para allá, si quiero agrego un 0 adelante y elimino el último. ¿Está claro? Háganme saber, por favor. Sí, por mí sí. Sí, sí, por mí también. Sí, profe. Bueno, acá tienen un poquitito eso que estuvimos charlando, la comparación entre el sistema binario y el sistema decimal. ¿Sí? Profe, Sí, escucho. tengo una pregunta. ¿Podrías mostrarnos cómo se leen los números en binario? ¿Cómo se leen? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, Claro, 1. me refiero, pero para pasarlo al sistema decimal. Por ejemplo, este número es 32, por ejemplo. Ya vamos, dame tiempo, que ahí ya vamos a llegar. Ah, ok, no, yo pensaba porque lo No, habíamos salteado y no se había dado cuenta. Bueno. falta un lexotanil y calma la ansiedad. ¿Sí? Dame un recachito de tiempo, por favor. Ya vamos a llegar. Bueno, con respecto a la parte binaria, nosotros hicimos una multiplicación. Y esto es una curiosidad, ¿no? Multiplicamos de una manera.
hubo gente que multiplicaba de otra manera. Por ejemplo, 49 por 5. Ponía esto acá, el 49 lo dividía por 2, desechaba los decimales, al 5 lo multiplicaba por 2. Cuando digo divido y multiplico, estoy utilizando sistema binario, ¿no? 12, 6, 3, 1. 20, 40, 80, 160. ¿Sí? Descartamos la fila cuyo número en la primera columna, en esta columna, es par. O sea, descarto el 24, la fila del 12 y la fila del 6. Me quedan estas tres filas. ¿Sí? Y de la derecha me quedan estas tres. ¿Qué pasa si sumo estas tres? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer la prueba? No, no lo escuché. Se me había cortado. ¿Qué pasa si sumo? ¿Cuáles tres? Es la columna de la derecha. 5 más 80 más 160. Da 245. 245. 245. Y si hacemos esto, dará 245. 9 por 5, 45. Me llevo 4. Sí, 4 da. por 5, 20. Y 4, 24. Caramba. ¿Qué pasó acá? Si desechamos decimales, taché de fila, ¿sí? Desprecié un montón de cosas y acá estamos. El valor es este. Da lo mismo. Como la multiplicación es lo mismo que sea 49 por 5, que si hacemos 5 por 49, podemos intentar al revés. 5 lo divido por 2, 2 lo divido por 2, 49 lo multiplico por 2, 98 lo multiplico por 2. Desecho las filas pares y sumo lo que me queda. ¿Qué tenemos? Otra vez 245. ¿Sí? Así como está esto, hay otras maneras también de multiplicar. Hay varias. Hay algunas que son gráficas. Bueno, está esta otra. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un solo método para hacer las cosas. Hay muchos. Y muy probablemente nacieron en lugares distintos del planeta, ¿sí? Y fueron evolucionando. Como decíamos antes, lo más eficiente es lo que va quedando, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos la forma de multiplicar nuestra, que es un poquito más rápida a lo mejor que esta otra, pero esta, en realidad, si queremos multiplicar y utilizamos este tipo de convención, es facilísimo. Raúl, ¿Sí? está, Sí, Jorge. vos que tenés más experiencia en electrónica, ¿qué tan difícil es hacer un corrimiento a izquierda o un corrimiento a derecha? En electrónica, en un circuito, Sí. bueno, Hablamos de señal. ya vienen integrados. Ya vienen integrados que le mandás la señal, le mandás un 1 a la entrada y te corre toda a la izquierda, o le mandás un 0, te lo corre a la derecha. Es decir, Este, no cuesta nada, es nada. rapidito. ¿Sí? Entonces, seguimos trabajando con la informática y seguimos hablando de que es 0 y 1, cuando a lo mejor tendríamos más potencia de cálculo si usáramos números, el sistema decimal, ni hablar si usamos el hexadecimal o el sexagesimal, qué sé yo, es ilimitado. Pero en electrónica, cuando pasamos a los fierros ya, ¿sí? A lo que podemos tocar, al hardware, 0, 1, encendido o apagado, es facilísimo de trabajarlo. Al punto que ustedes ven que una multiplicación o una división es muy fácil de hacer en electrónica.
¿Sí? ¿Me deja comentar algo, Sí. Jorge? Mire, Imagínense ustedes tener que eh, enseñarle, por no decir un circuito, a un robot nuestro sistema decimal. Tendríamos que guardar, como bien decía Jorge, la posición, y en cada posición 10 estados para esa posición. Tendríamos que hacer un circuito electrónico que guarde para la cantidad de cifras que sean, supónganse 5, para cada una de esos lugares guardar 10 estados diferentes, ¿sí? Para y poder trabajar con 10 niveles de corriente distintos. y trabajar 10 niveles de corriente distintos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en la electrónica digital esto lo resolvemos con sistema binario. Guardamos dos potenciales lo suficientemente diferentes como para diferenciar un 1 de un 0, que podemos hacer, qué sé yo, 5 volt o 0 volt. 0 volt es mi 0, 5 volt es un 1. Y bueno, de esa manera voy guardando 1 y 0. Hoy en día los circuitos integrados vienen con un montón de lugar para guardar información. Entonces, guardo 1 y 0, estados digitales y listo. ¿Sí? Claro que nosotros por ahí para sumar, cuando, por ejemplo, en ese ejemplo, 49 por 5, nosotros nos aprendimos la multiplicación para no tener que sumar 49 veces 5 o 5 veces 49. Pero en electrónica o en un programa le damos que sume, no, nos ahorramos enseñarle la multiplicación y que se reviente sumando. Reventar no se va a reventar porque tienen una velocidad terrible. Es por eso, digamos. Nos ahorramos en enseñarle eh, operaciones nuevas, ¿sí? Pero aprovechamos la velocidad que tienen de cálculo, ¿sí? Sí, que algunos dicen que las computadoras solo comparan y restan, nada más, pero bueno, y acomodan. Pero bueno, de hecho, de lo que decía Raúl, de los niveles de tensión o de corriente, no van a tener un cero absoluto de tensión, sino que puede haber una pequeña corriente parásita que escapa por ahí. Ni va a ser 5 voltios exactos, ni va a ser 0 voltios exactos. ¿Sí? Entonces, pero de 0 a 5 hay un salto suficiente como para poder distinguir dos estados, encendido o apagado. En cambio, si de 0 a 5 voltios tenemos que diferenciar 10 estados distintos, estamos hablando de que cada uno es 0,5 voltios. Y voy a tener que poder dilucidar con una apreciación de 0,5 voltios en vez de una diferencia de 5. ¿Se entiende? Es mucho más complicado en electrónica hacer eso. Hubo intentos de hacer computación con sistema decimal. Abandonaron a los 3 minutos, no duró nada. ¿Sí? Siguieron haciéndolo en forma binaria. En cuarto año van a ver por ahí que no usan 0 y 5 volt. A veces para un sensor usa 420 miliamperes. ¿Por qué? Porque a veces vamos a estar midiendo en un sensor que viene 0, vamos a decir, nos están mandando un 0 binario y en realidad se cortó el cable. ¿Sí? Y vamos a estar midiendo 0, 0, 0, en realidad no estamos midiendo nada, se cortó el cable y no nos está llegando información. Entonces, para solventar ese problema, se suele cambiar, bueno, generalmente los sensores vienen en el rango de 4 a 20 miliamperes. 4 es el 0, 20 miliamperes sería el 1, ¿sí? Y si viene un 0 porque se cortó el cable, ¿está? En realidad ahí, bueno, tenemos señal análoga, ya lo van a ver mejor en cuarto año, pero bueno, ese es el otro rango que se usa. Los otros son niveles TTL, lo van a de 0 a 5 volt, ¿sí? ¿Quedó más o menos entendido? Sí, va por mí sí.
Bueno, bien. Ahora viene lo que preguntaban por ahí, la conversión del sistema. ¿Cómo hago para pasar de decimal a binario? ¿Quién preguntaba? Yo, profesor. No tengo. ¿Quién es yo? Valentín. Valentín. Valentín, acá está la parte que te interesaba. ¿Cómo paso de uno a otro? Dividiendo por 2. De decimal a binario voy dividiendo por 2. ¿Sí? Y voy mirando cuánto me sobra. Supone acá, vamos a seguirlo acá que ya lo tengo hecho. 49 dividido 2, bueno, 2 por 2, 4, va 0, bajo el 9. 4 por 2, 8, al 9, 1. ¿Sí? 24 y sobra 1. 24 dividido 2, 12 y sobra 0. 12 dividido 2, 6 y me sobra 0. 6 dividido 2, 3 y sobra 0. 3 dividido 2, 1 y me sobra 1. ¿Está bien toda esa seguidilla de cuenta? Bueno, ¿cómo compongo el número binario? Arranco de acá y voy para allá con todos los restos. Es decir, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Está acá. 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y ahí quedó descompuesto el número 49. Lo pasamos a binario. Esto se pronuncia 110001 o en nuestro lenguaje 49, en nuestro sistema decimal. ¿Sí? ¿Fue fácil, Valentín? Sí, profe. Ahora sí se entendió. Bueno, pero tenemos que poder hacer la conversión inversa, de binario a decimal. Y debería dar lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a lo que vimos más temprano, allá al principio de este apunte, del sistema posicional. Este 1 tiene jerarquía 0. Por lo tanto, 1 multiplicado por 2 a la 0. La jerarquía. Esta es la jerarquía. Después tenemos 3 ceros, cada uno con su jerarquía. 0 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3. Y después tenemos 2 unos. 1 por 2 a la 4 y 1 por 2 a la quinta. Todo esto se me va. Esto queda en 1. ¿Sí? Si resuelvo, me queda 49. ¿Sí? Tengo 2 a la quinta es 32. 2 a la cuarta es 16. 32 y 16 es 48. 2 a la 0 es 1. Por 1 es 1. Más el 48, 49. 0 por la cantidad que sea, da 0. 0 por la cantidad que sea, da 0. Y lo mismo acá. 0 multiplicado por cualquier cosa, da 0. ¿Está bien? O sea, esta es la versión inversa. De este número pasamos a 49. Antes de 49 pasábamos a este mismo número. Así que es este. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Bueno. Jorge, Sí, te escucho. perdón, no sé si no te escuché. Vos hiciste referencia al tema de que los números que vos tenés ahí armados tienen referencia con el posicional referido a la base. Sí, lo Por nombré eso lo armé. a la base. ¿Eh? Lo nombré muy al pasar. Porque La- si tienen que buscar, por ejemplo, en base 8 o en base 16, el formato tiene que ser siempre referido a la base. Entonces es necesario por lo menos que se den cuenta que eh, lo que hablábamos hoy temprano acerca de los números romanos, tienen una posición, tienen una conformación del número diferente respecto al posicional que tenemos nosotros. El posicional que nosotros tenemos tiene referencia a la base elevada a las potencias que hacen referencia a esos lugares.
En cambio, no es así, por ejemplo, en el romano. ¿Está? Los sistemas de numeración que nosotros usamos son posicionales. Posicionales. ¿Mm? Y cuando Por eso empleamos, aparece la base elevado a la 0, en el primer número que sería la unidad, va la base elevado a la 0. La base elevado a la 1, en lo que sería la decena, la base elevado a la 2, en lo que sería la centena, en cuanto hablamos de decimales. En el caso de binarios, no podemos decir que sean unidades, decenas, centenas, porque unidad, decena y centena tiene referencia a las posiciones que corresponden a la base 10. Y esa es una de las diferencias fundamentales cuando ustedes hacen, por ejemplo, la conversión de memoria, que aparece cuando ustedes trabajan con la base decimal, aparece el prefijo kilo cuando hablan de la tercera posición respecto de la base 10. Es 10 a la 3 con 3 ceros es kilo. Sin embargo, cuando es base 2, es la misma posición, pero la base es diferente y el kilo no vale 1000, sino que vale un poquito más. ¿Ah? Eso Sí. es referido a lo que conceptualmente funcionan las bases numéricas, como para que después puedan trabajar con otras bases. hoy hablábamos de mecánica, en lo que dice Silvia. La mecánica de hacer esta composición es, esto es la jerarquía. Esto es la base del sistema de numeración. ¿Sí? Si yo estoy trabajando en octales, esto será un 8. ¿Sí? Y este es el número que quiero convertir. ¿Está? Como veíamos más arriba, acá, bueno, esta es la misma. Como veíamos acá, ¿sí? Esta es la jerarquía, esta es la base de numeración, sistema decimal, y este es el número a convertir. ¿Está? Si se entendió, avanza. Si tienen preguntas, aprovechen ahora. Bueno, vamos entonces con algo que nombramos la vez pasada, medio rapidito. La unidad básica de información, el bit, ¿sí? Que dijimos que es un 0 o un 1. ¿Sí? Del inglés Binary Information Digit, bueno, de ahí salió el bit, B, I, T. Otros dicen que sale de algo un poco más simple, como la B de acá y el IT de acá, pero no importa. Después hablábamos de múltiplos. Bueno, si juntamos 8 bits, lo nombramos byte. ¿Sí? Eso ya lo habíamos charlado. Y después, detrás de eso, tenemos que la tabla ASCII que vemos acá. Fíjense que cada combinación es una serie de ceros y unos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo... Perdón. Si tengo esto, lo separé de a 2 para que sea más fácil de leer. Esto será en decimal el número 0. ¿Sí? En binario, esto en decimal será esto. ¿Me van siguiendo? ¿Entiende? Voy sumando de a 1 en binario. Y del otro lado voy haciendo la conversión. Lo mismo, voy sumando de a 1. ¿Sí? Bueno, entonces,
Cuando yo tengo esta combinación de ceros y unos, que bueno, en este caso no tengo nada, ¿sí? En este caso tengo esta combinación de ceros y unos, 8 bits, dije que generan un byte, y eso tiene una representación en esta tabla. Fíjense acá, el número 3 es un corazoncito, qué sé yo. ¿Sí? Si voy por ejemplo, el número 50, es el número 2. ¿Sí? Es decir, para cada combinación de ceros y unos de la tabla ASCII, son 256 combinaciones en total, ¿sí? Que van de 0 a 255, se hizo la convención de asignarle un símbolo, un dibujito, un garabato. Algunos garabatos, fíjense que son las letras mayúsculas, otros garabatos son las letras minúsculas, otros garabatos son los números, y otros son símbolos que pueden ser útiles para alguna otra cosa. Un medio, un cuarto, rayitas, flechitas, ¿sí? El símbolo mayor. Fíjense, acá tenemos Profe, la barra invertida. Perdóname, uno más. Mira quién está acá. El arroba. Alt 64, ¿sí? Sí, escucho. justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo era que se hacían los códigos para que salga el coso? ¿Era con Alt y coso? El Alt que está a la izquierda de la barra espaciadora, Sí, sí. pero con el teclado numérico de la derecha del teclado. Ah, listo. Gracias. A ver si sale acá. Yo aprieto Alt 64 y mira quién aparece. El arroba que tenemos acá. ¿Está bien? Profe, Sí. el otro día no me salió esto. Para los que tenemos teclado sin el numérico, a mí no me funciona con los números de arriba. ¿Toca apretar algo? ¿Puede ser? Sí, seguramente tenés el teclado numérico, lo tenés escondido con una tecla de función, pintado en azul o algo por el estilo. ¿El SRL LK ese? Eh, SSR. ya, suelen estar alrededor de la J, la K, más o menos por ahí suelen estar el teclado numérico escondido. Algunos teclados lo que tienen es una tecla de función de otro color. En muchos suele ser de color azul, que cuando vos lo apretás, te pasa ese tecladito, te lo pasa a numérico. En vez de apretar la tecla, aprieta lo que tiene la tecla escrita en azul. FN me parece que es la tecla. FN, en algunos es FN, sí. Definición. Ni no estar funcando, pero bueno, después lo buscaré como en mi teclado. Claro, justamente. Cada computadora trae su manualcito propio. Algunos teclados de PC no traen el teclado numérico ni siquiera con las teclas de función. Sí, sí, eso para los programadores avesados. Si fuera Perdón. No, para los Sí, pero programadores te avesados funciona, se te borran las letras y se va por borran, sí, intuición. además. tiene- Pero La en J y esos casos, la... en esos casos el ASCII te anda con el Alt y el Shift, o el Alt y el Shift, o el Alt y el Control, pero en esos casos aparece abajo. Fíjense que la función, donde aparece el FN que es función, cuando ustedes apretan eso, se suele cambiar el teclado y les va diciendo, en la tecla dice o abajo o de los costados dice qué es la función que va trabajando. O arriba de todo se cambian. Sí, siempre tiene algún formato. Sí, pero con los números que tenés, para los que Con no el tienen teclado, teclado numérico, lo que tenés, los números en línea, más que arriba. tenés arriba de la Q, W, E, no te funciona esto. No. Tenés que usarlo con un... Pero hay no se puede. una combinación más. Hay un par de combinaciones A ver, ocultas. voy a ir buscando mientras siguen con la clase. Sí.
Siempre hay una forma de hacerlo, eso tenés que tenerlo por seguro. Nada más que cada fabricante lo esconde a su manera, ¿viste? Antiguamente nosotros no teníamos una ñ ni por casualidad. Ahora no hay ni un solo teclado que venga sin la ñ. Eran todos teclados ingleses los que llegaban acá, norteamericanos. Entonces tenía que estar Meta y DL Alt 164. Vamos a buscar por acá. Mira quién es. La ñ minúscula. ¿Sí? 165, la ñ mayúscula. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de tener esta tabla? Es la de poder conversar. Nosotros estamos hablando entre nosotros gracias a que tenemos un léxico común. Nuestros sonidos que emitimos, el otro lo entiende porque usa la misma decodificación que yo usé para codificar. ¿Se entiende? Si yo hablo en inglés, usted en castellano, tenemos un sistema de decodificación distinto, codificación, decodificación. ¿Sí? Entonces no nos vamos a entender. ¿Qué hicieron? Los fabricantes de computadoras establecieron ciertas normas y dijeron, bueno, a esta combinación de ceros y uno le vamos a poner un carácter vacío. A esta otra le vamos a poner una carita en blanco. A esta otra le vamos a poner una carita en negro. A esta otra un corazoncito y así. Se pusieron de acuerdo en esto y le llamaron tabla ASCII. ¿Sí? American Standard Code for Information Interchange. Código estándar americano para el intercambio de información. No es el único. Antiguamente existía este otro también. Como todo, sobrevive el más eficiente, sobrevivió este. Este ya no sé si hay otra computadora que lo use. No sé si te acordás, Silvia, la IBM 5110 que estaba en el laboratorio. Y varias otras. ¿Cómo? Y varias otras, me acuerdo. Bueno, en la Los facultad, teclados eran bastante diferentes. claro, pero en la facultad teníamos este. Un Sí, teclado enorme. Bueno, sí. mucha más potencia que un reloj. Pero bueno, hicimos nuestros primeros pasos en eso. Pero Eh, andaba, ¿Cómo? andaba. Que andaba, Sí, por supuesto. andaba. Y lindos programas hemos hecho. Y la enchufamos, te puedo jurar que sigue andando. Que sigue andando, sí, 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 Increíble. sí. Bien. Entonces, llegamos a que los fabricantes definieron una tabla ASCII para poder comunicar las computadoras entre sí. ¿Sí? Como van a ver, llegamos hasta el 127 y acá hay una división entre lo que es la tabla ASCII. La mayoría de los fabricantes utilizan la segunda parte, es decir, la parte alta de la tabla, del 128 en adelante, para poner sus propios símbolos. Los símbolos que están acá a la derecha no son los mismos en Argentina que en Brasil, por ejemplo, sin ir muy lejos. ¿Sí? Puede haber un juego de caracteres, que así se llama, diferente. Por eso, no es solamente la tabla ASCII, sino con qué juego de caracteres trabajamos. De ahí es que cuando ustedes ingresan en alguna página de internet, no le deja poner acento o no le deja poner la ñ. ¿Sí? Hace pocos años nada más, la Cancillería Argentina puso la ñ como letra dentro de la URL, la dirección de internet. Creo que no lo usa nadie, pero bueno, qué sé yo. La pusieron ahí como para tenerla.
España tiene un problema con eso. La ñ no figura, ¿cierto? Cuando se hizo la Comunidad Económica Europea, uno de los principales problemas que tuvo España, aunque parezca absurdo, fue la ñ. La ñ no estaba en el alfabeto que usaba la Comunidad Europea. ¿Sí? Arrancaban con un problema. El propio país, el nombre del país, no lo podían escribir. ¿Sí? Así que hasta en ese tipo de detalle tuvieron que fijarse para formar la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Eso lo hago notar porque en la plataforma, en Moodle, van a tener problemas cuando cargan archivos con acentos, con ñes, cosas así. Entonces, siempre les pedimos, por favor, cárguenlo con letras comunes que estén en la primera parte de la tabla ASCII, ¿sí? Porque si no, vamos a tener problemas para bajarlo. Sin acentos. Sin acentos, sin ñes. Tratar de que sea lo más simple posible. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Profe. Bueno. Sí, profe. Fíjense acá, yo voy a posicionar el cursor entre estos dos ceros. Cuando aprieto la barra espaciadora, ahí se hizo un lugar. ¿Acá hay algo o no hay nada? ¿Quién se anima? ¿Quién me dice si ahí hay algo o no hay nada? Y hay un 0 en teoría, por el código ASCII. ¿Acá en el medio? Todo tiene que tener un símbolo, un valor. Sí. Y acá en el medio no hay ningún dibujito. ¿Qué habrá? Bueno, te cuento. Un 0. Está el 32. ¿Sí? El ASCII 32. Es el espacio. Espacio en blanco. Es decir, cuando yo vengo acá y cuento letras, ¿sí? Cuando hago esto, me cuenta 2. ¿Ven que salta de la O a la H? Está contando la H y está contando el carácter en blanco también. ¿Sí? Según como cuento, por supuesto. Habrá quien cuenta sin el espacio en blanco, pero en realidad, si yo busco en la RAM o en el disco duro, ahí hay un carácter, hay un símbolo de los que está en la tabla. Hay un byte entre medio que me simboliza el espacio en blanco. ¿Se entiende? No está vacío eso. Hay un espacio en blanco. Bien. Avanzo. Acá hablamos un poquitito, lo voy a pasar un poco más rápido. La vez pasada lo estuvimos charlando acerca de los múltiplos. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, y acá tenemos el resto, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, etc. Y después decrecen Z, Y, W, B, etc. ¿no? Bajan así. Pero fíjense en un detalle. Nosotros decimos kilo, mega, giga, y sabemos que es 10 al cubo más. O sea, estamos agregando 3 ceros. De acá a acá pasamos y agregamos 3 ceros. 10 al cubo, 1000. ¿Sí? De acá a acá, en bytes, fíjense, 2 a la 0 es un byte. 2 a la 10 es 1024 bytes. ¿Qué es aproximadamente el 1000 nuestro? Perdón, acá. 1024 es aproximadamente el 1000 que usamos nosotros para
los metros, kilómetros. ¿Sí? 2 a la 20 y tenemos el megabyte. O sea, aproximadamente 1 millón. 2 a la 30 y tenemos 1 giga. A ver, no notan nada raro acá. 2 a la 0, a la 10, a la 20, a la 30. Hay una secuencia, ¿no es cierto? Todo en base, está todo 2 a la algo, digamos. 2 a la algo y ese algo están divididos por 10. Está de 10 en 10 por el sistema decimal. Exacto. Entonces, si yo digo 1 tera, ¿cómo será? 2 a la 40. Exacto, y sin hacer mucha cuenta, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que estamos hablando de 1 terabyte, 2 a la 40. Si hablamos de 1 petabyte, 2 a la 2 50. a la 50. 1 exabyte, 2 a la 60. Obviamente no existen discos duros de petabyte de manera comercial, ni hablar del exabyte. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tablero de ajedrez? 2 a la 64. Fíjense lo lejos que estamos. ¿Sí? Muy, pero muy lejos. Bueno, en esta parte es una anécdota que me pasó con un chico, la dejo para que la lean y se entretengan un rato. Con un alumno vino un día y me hizo una pregunta, y bueno, y ahí quedó. Está relatado ahí qué es lo que pasó. Pero ahora lo que quería charlarle, asociando a todo lo que vinimos viendo hasta ahora, con los tipos de variables y el uso que tenemos en la memoria. Habíamos hablado de la RAM, de la memoria, del disco duro o disco rígido, ¿sí? Más o menos lo habíamos estado conversando un poco. Cuando empecé a trabajar en informática, conseguí comprarme la primera PC que me compré potente, ¿sí? Tenía un disco de 120 megas. Megas. Tenía 4 megas de RAM. ¿Cuánto tienen ustedes ahora de RAM en la PC de ustedes? ¿En el celular de ustedes? En mi PC tengo 16 GB de RAM yo. O sea que tenés 16. 4000 veces más de lo que tenía yo. Y de eso te digo, en el año. Yo 32, profe. ¿Cómo? 32 en la PC. No 32. creo que solamente los usen para estudiar a toda esa RAM. No, son para los jueguitos eso. Yo le dije a mi vieja que necesitaba eso para informática, no sé. La típica. Vos saca provecho. Y una Que lo 3090 también. Lo pidieron los profes de informática. Si no, no También voy a, esa- si no voy a poder esa- recibir de ingeniero. Si no, Claro, para es sistema de que Fíjate, representación grosor 1080 AutoCAD. con 32 GB me pidieron. transfieren a diseño mecánico ahora, viste que ahora transfieren a diseño mecánico porque se meten esos AutoCAD con los renders terribles, entonces nosotros nos achicamos cada vez más y ellos nos aplastan. Así que transfieren a diseño mecánico, nosotros no tenemos nada que ver. Siempre hay uno a quien echarle la culpa, ¿vieron cómo es el tema? Claro, Eh, hay que fijarse cuál es el software más caro. apunta ahí, total, para achicar siempre hay tiempo, ¿no es cierto? Nosotros estamos dando software gratuito, free, pueden usar cualquiera, le podemos dar, en cambio ellos no, ellos usan AutoCAD, es carísimo, necesitan licencia, apunten al software más caro. Bueno, está lloviendo y hay trueno, espero que no se corte la luz. Hablaste mucho tiempo, Jorge, además, Sí, ¿no es cierto? son las 10:30, sí. Mucho que para decir, Gregorio, ya termino. Todo esto que estuvimos charlando es para hablar más que nada del rango de las variables. Habíamos hablado de radio, habíamos hablado de área, de perímetro.
Pero las computadoras tienen sus limitaciones. Entonces, si cuando hablábamos de la RAM, nosotros habíamos abierto una grilla en la que poníamos, por ejemplo, radio arriba, radio arriba, y abajo poníamos un número. Ahora que estamos hablando un poquitito más en detalle, podemos saber que en realidad no es un número así que lo que guarda en la RAM. En realidad en la RAM me guardó esto, para poner 4. ¿Está? ¿Se entiende? Pero ¿y cómo lo guardó en este casillero? Lo que pasa es que este casillero no es un casillero común. Depende de cómo yo esté trabajando, en el sistema operativo que esté trabajando, en la computadora que esté trabajando, o cómo defina mi entero. Si mi entero son 2 bytes, me va a ocupar todo esto. ¿Sí? Perdón. Lo voy a poner un poco más acá. Voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo significar con esto? Estoy diciendo, acá tengo un byte y acá tengo otro byte. Pero radio me está ocupando 2 bytes. Es decir, 16 bits. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que en este caso, mi definición de entero son 2 bytes. Todo esto significa 4. Esto que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Y mi sistema operativo, mi compilador, mi computadora, todo eso utiliza 4 bytes. ¿Qué voy a tener? Esto así. ¿Se comprende? Donde la variable radio va a utilizar 4 bytes. Y esto es más representativo de la RAM que yo tengo. Ahora vemos que entonces nuestra RAM va a estar dividida en bytes y a su vez cada byte va a estar dividido en bits. Y una variable va a usar tantos bytes como mi sistema operativo o mi compilador me permita. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí aparecen los distintos tipos de datos. Voy a pasar directamente a C. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una variable de tipo carácter sin signo, utiliza un byte y va de 0 a 255. Los números que puedo simbolizar. Si utilizo un carácter con signo, un byte, siguen siendo 256 posiciones, pero van desde menos 128 a 127. ¿Sí? Así tenemos para 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes. ¿Sí? ¿Y para qué estoy haciendo referencia a esto? Es que hablábamos de eficiencia. Si yo utilizo una computadora, siempre en un programa utilizo siempre 8 bytes, si tengo que escribir una letra, en vez de usar un byte, estoy usando siempre 8 bytes. Es decir, estoy usando 8 veces más.
Entonces, ¿qué me conviene? Trabajar en las unidades que yo